Hola, mi nombre es Daniela Garcés. Soy residente del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Antioquia y hoy les vengo a hablar sobre estabilizadores del ánimo. ¿Qué es un estabilizador del ánimo? Un estabilizador del ánimo es un fármaco con propiedades optimizantes. Quiere decir que, como su nombre lo dice, permite periodos mayores de eutimia y por lo tanto el ánimo no fluctúa de una manera exagerada. Son los fármacos de primera línea en el manejo del trastorno afectivo bipolar que tratan el episodio afectivo agudo y estos lo que hacen es prevenir la recaída de la enfermedad. El primer psicofármaco importante que ha surgido es el litio y es el estabilizador más importante del que les vengo a hablar. El litio es un metal muy ligero, es el metal más ligero de la naturaleza. En su estado normal se encuentra como una sal. Como les mencionaba ahora, fue el primer psicofármaco moderno y su acción como estabilizador del ánimo se descubrió en 1949. Sin embargo, solamente hasta 1979 la FDA lo aprobó como un medicamento optimizante y para el tratamiento de la manía. Tuvo un histórico impacto epidemiológico. Incluso ese impacto se ha visto reflejado hasta ahora, ya que de todos los psicofármacos que tenemos es el que más da un periodo optimizante, por lo tanto las muertes por episodios de manía disminuyeron, los suicidios y además de esto previene mucho las hospitalizaciones, las cuales también disminuyeron después de su uso. No solo tiene estas propiedades optimizantes, también se ha demostrado que en los pacientes que tienen ideación suicida persistente, el litio disminuye mucho esta ideación suicida y por lo tanto los intentos de suicidio. Esta frase es de uno de los doctores y psiquiatras más importantes que tenemos en la actualidad, que ha estudiado el trastorno afectivo bipolar y sobre todo el litio. Él dice que la primera opción terapéutica siempre será el litio. Se debe considerar el uso de otro estabilizador del ánimo solo en los casos de contraindicación, que ya les voy a comentar cuáles son: intolerancia, efectos adversos o ausencia de respuesta con niveles terapéuticos de litemia. Entonces, hasta aquí lo más importante es, siempre el primer estabilizador del ánimo a usar será el litio. ¿Cuál es el mecanismo de acción del litio? Hasta ahora hay muchas propuestas, pero no tenemos un mecanismo de acción descubierto que nos explique sus efectos optimizantes. Una de las propuestas es la inhibición de vías de señalización celular del inositol, el cual se ha visto que se encuentra aumentado en los pacientes con manía. Este también es un modulador de proteínas, provoca un aumento de proteínas neuroprotectoras, lo que hace que previene el deterioro neurocognitivo en los pacientes. Además de esto, es un modulador del ácido araquidónico. ¿Cuál es la farmacocinética del litio? Tiene una biodisponibilidad oral del 100%. Ningún alimento afecta su absorción. El litio no sufre ningún tipo de metabolismo hepático. Toda su excreción es renal, un 95% de ella. El otro 5% restante se elimina por sudor, saliva y heces. Teniendo en cuenta que el 95% de su excreción es renal, el riñón es el órgano que más debemos tener en cuenta a la hora de prescribir el litio. ¿Cuáles son los usos clínicos del litio? Hasta ahora se ha demostrado que solo el 30% de los pacientes con trastorno afectivo bipolar responden adecuadamente al litio. No quiere decir que el otro 70% de los pacientes no respondan, sin embargo no tienen los efectos óptimos como tienen este 30%. ¿Y a qué se debe esto? Hasta ahora han podido investigar que hay unas causas genéticas. Al parecer, hay una predisposición genética a responder al litio. Por tanto, si familiares de nuestros pacientes han respondido bien al litio, podemos usarlos con mayor seguridad. Las indicaciones de este son principalmente tratamiento agudo y de mantenimiento en los pacientes con trastorno afectivo bipolar que tengan episodios de manía. Es decir, pacientes con trastorno afectivo bipolar clásico que tengan episodios de manía intercalados con algunos episodios depresivos y entre estos tengan unas fases de eutimia y de recuperación de la enfermedad. Para los pacientes con polaridad predominantemente depresiva, este no ha sido demostrado como el fármaco de primera línea. Se puede utilizar en monoterapia o en uso concomitante con otros psicofármacos. ¿Cuáles son las presentaciones del litio? Entonces, la presentación más común es el carbonato de litio, que viene en tableta de liberación inmediata de 300 miligramos. Y la dosis para el litio es inicial con 300 a 900 miligramos al día. Generalmente empezamos entre 600 miligramos al día dividido en 2 dosis y se evalúa la tolerancia del paciente, teniendo en cuenta siempre la función renal.
La única contraindicación que tenemos para el litio es una falla renal y la dosis usual de mantenimiento varía entre 600 a 1200 miligramos día. Todo esto dependiendo de los niveles de litemia. Previo al inicio del tratamiento debemos solicitar siempre función renal con el BUN y la creatinina. TSH, ya que el litio es una sal y se parece a las hormonas tiroideas. Por tanto, durante los primeros 2 años de tratamiento siempre debemos monitorizar la TSH para ver que no haya un cambio en esta. Asimismo, la T3 y la T4 libre. La creatinina, la litemia y la TSH se deben evaluar al inicio y cada 3 a 6 meses durante el primer año. Luego, si el paciente llega a unos niveles estables de litio y vemos que con esos niveles en sangre el paciente alcanza la eutimia, podemos seguir cada 6 a 12 meses. Cada vez que un paciente se descompense y toque hacer alguna modificación del tratamiento, debemos iniciar a hacer litemias con un rango menor de tiempo. Se dice que las concentraciones de litio en sangre, o sea, la litemia, debe ser entre 0.6 a 1 miliequivalente por litro. Sin embargo, estos estudios han sido contradictorios, ya que en algunos pacientes, y sobre todo si tienen una manía activa, las concentraciones séricas mayores son las que demuestran mejores resultados. Por tanto, para la vida lo mejor es aprenderse que la litemia debe ser entre 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro. La litemia se debe tomar en una muestra en sangre 12 horas después de la última dosis. Esto hay que aclarárselo a los pacientes porque muchas veces en el laboratorio no les informan esto. Los niveles se deben monitorizar al 5.º día luego de iniciado el tratamiento o luego de que modificamos la dosis. Luego de alcanzar la litemia en el rango terapéutico, se deben medir los niveles nuevamente al mes. Si estos están estables, podemos medirlos cada 3 a 6 meses durante el primer año y continuar cada 6 a 12 meses. Sin embargo, si empezamos el tratamiento de un paciente y este no tiene los niveles de litio óptimos, o sea, entre 0.8 a 1.2 miliequivalentes por litro, podemos modificar la dosis y medir al 5.º día de tratamiento, y si este está estable ya podemos medir cada 3 a 6 meses. ¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes del litio? Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. El litio tiene unos efectos muy comunes, que son la fatiga, la cefalea, las náuseas, el vómito y la diarrea. Pero estos se presentan generalmente al inicio del tratamiento. La diabetes insípida se puede presentar hasta el 10% de los pacientes. Por esto es muy importante que los pacientes se hidraten. Siempre que ordenemos litio, decirle a los pacientes que por favor aumenten el consumo de agua. En menos del 5% de los pacientes se puede presentar un aumento de peso. También entonces hay que ver el perfil metabólico del paciente en cada consulta. En algunos pacientes no es tan frecuente, pero a largo plazo y con litemias altas podemos tener temblor, reacciones acneiformes, leucocitosis y durante los primeros 2 años de tratamiento el hipotiroidismo, por los que les comentaba ahora, se parece a las hormonas tiroideas. ¿Cuál es la única contraindicación absoluta que tenemos para el tratamiento con el litio? La falla renal. No podemos administrar el litio en pacientes con falla renal. Las otras contraindicaciones que tenemos del litio, siempre hay que evaluar riesgo-beneficio. Ya les hablaré un poco de ellas. El litio puede ser altamente tóxico si no tenemos unas concentraciones de litemia adecuadas. La intoxicación por litio tiene unas manifestaciones agudas y crónicas. La aguda sucede con niveles mayores a 1.5 miliequivalentes por litro. Pero ojo, esto no siempre es así. Hay pacientes que con una litemia de 1.3 pueden empezar a hacer manifestaciones de intoxicación aguda. Entonces, aunque en los libros encontremos diferentes concentraciones de litemia para hacer una intoxicación, siempre prima la clínica. En la aguda podemos encontrar muchos síntomas gastrointestinales, principalmente diarrea y alteraciones cardíacas. El litio puede producir alargamiento del QT, de arritmias y otro tipo de arritmia, pero se encuentra mucho la bradicardia con el aumento del QT. Algunos síntomas neurológicos se pueden presentar, pero generalmente son más tardíos. Primero siempre fijarnos en los síntomas gastrointestinales. En la crónica, en la que se da con niveles terapéuticos de litio, sin embargo, al paciente puede que se le ponga otro medicamento o que tenga alguna enfermedad en ese momento que haga que las concentraciones de litio varíen bruscamente.
y se dan con manifestaciones generalmente neurológicas y cardíacas, lo que les comentaba ahora en la prolongación del QT, las arritmias, y neurológicas como temblor, confusión. Tanto la aguda como la crónica se puede dividir en leve, moderada y grave. La leve generalmente son concentraciones de litio entre 1.5 a 2.5. ¿Y qué hay que hacer en ese momento? Suspender el medicamento, hidratar al paciente y esperar a que la litemia vuelva a rangos terapéuticos, esperar que al paciente se le pase la enfermedad que tiene en estos momentos, que puede ser una diarrea, por ejemplo, es una de las más comunes por deshidratación, que hace que se aumenten las concentraciones de litio en sangre. Entonces podemos esperar que se pase la diarrea y después de esto, si las concentraciones de litio vuelven a la normalidad, reiniciar el tratamiento si ya salimos de los factores de riesgo que hicieron que se aumentaran las concentraciones. La moderada ya tiene no solamente son los efectos gastrointestinales, ya el paciente puede tener litemias mayores y ya puede tener algunos síntomas neurológicos que no son tan marcados. Lo mismo, suspender el tratamiento siempre, cuando cualquier intoxicación hay que suspender el litio. Dar soporte, generalmente es la hidratación, y siempre vigilar el riesgo de falla renal. Ya en la intoxicación moderada los pacientes empiezan a elevar el BUN y la creatinina. Y en la intoxicación grave es la que se da mayor a 4 miliequivalentes por litro de litemia. Siempre que el paciente tenga estas concentraciones, que esté inestable, que necesite ser vigilado en UCE o en UCI, el paciente tiene una intoxicación grave y por lo tanto requiere de hemodiálisis para salir de las concentraciones elevadas de litio. ¿Cuáles son las condiciones que aumentan el riesgo de toxicidad? Lo que le decía ahora. Por aumento de la reabsorción de litio, es decir, la deshidratación es la principal. Entonces, siempre suspender e hidratar al paciente. Y la hiponatremia es otra que nos puede hacer que se aumenten las concentraciones, por lo que les decía ahora, el litio es una sal. O también puede ser por disminución de la depuración. Tener en cuenta que todos los diuréticos tacídicos, los AINES, los IECAS o cualquier otro medicamento que actúe a nivel renal puede aumentar las concentraciones de litio. Entonces, ojo, siempre tener en cuenta esa comorbilidad. ¿Qué pasa con el litio y el embarazo? Para el embarazo el litio es categoría C. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que este puede tener un riesgo de malformación de Epstein, que es una hipoplasia ventricular. La incidencia es del 0.1%. En algunas series se dice que podemos sobreestimar el riesgo. Sin embargo, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio. Si la paciente definitivamente solo responde al litio, no podemos hacer ningún cambio, hay que decirle que debe tomar el litio y la paciente también debe tomar la decisión. Este se excreta en leche materna, por lo tanto es categoría D, es decir, después del parto, la paciente que esté tomando litio se le recomienda no lactar a su bebé. Luego del litio, el segundo estabilizador del ánimo más importante es el ácido valproico. El ácido valproico fue el primer estabilizador del ánimo alternativo al litio. Todos los estudios se han hecho principalmente con el divalproato de sodio. El divalproato es diferente al ácido valproico. El divalproato es la mezcla del ácido y la sal. Por lo tanto, no puede ser equivalente al ácido valproico, ni en dosis ni en presentación. Y fue el divalproato más no el ácido valproico el que fue aprobado por la FDA en 1995 para el tratamiento de la manía. El mecanismo de acción, como es un anticonvulsivante, actúa potenciando la neurotransmisión inhibitoria del GABA. También tiene un bloqueo de canales de sodio dependientes de voltaje y estimula una serie de factores de crecimiento que son neuroprotectores para el cerebro, entre esos el BCL2, que también es estimulado por el litio. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que el ácido valproico o el divalproato se unen a proteínas mayores al 90%, ambos. Tienen vida media entre 9 a 18 horas. Sin embargo, la absorción del divalproato tiende a tener un tiempo mayor que la absorción del ácido valproico. Y también mayor tolerancia gastrointestinal el divalproato que el ácido valproico. El metabolismo es por glucuronidación y eliminación hepática del 97%. Entonces, si teníamos que la del litio era 95% renal, la excreción y el órgano principal que debemos tener en cuenta con el litio es el riñón. En el caso del divalproato o el ácido valproico, el órgano que debemos tener en cuenta es el hígado.
Es inhibidor de la CYP12/9, 12/19 y 3A4. Por lo tanto, puede interactuar con el metabolismo de la lamotrigina y aumentar los niveles de esta. O sea que hay que tener mucho cuidado con este medicamento. ¿Cuáles son las indicaciones? El ácido valproico está indicado en el tratamiento agudo y de mantenimiento de los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Puede ser dado como monoterapia o como terapia adyuvante. Y se recomienda mejor el divalproato de sodio o el ácido valproico en pacientes con síntomas mixtos y cicladores rápidos en vez del litio. Entonces decíamos que el litio era mucho mejor para pacientes con manía y el ácido valproico mucho mejor para pacientes que presentan estados depresivos, estados mixtos o ciclan muy rápido. Las presentaciones son divalproato, vienen tabletas de liberación inmediata y tabletas de liberación prolongada, también con una cubierta entérica, lo que da mejor tolerancia gastrointestinal. Las tabletas vienen de 125 miligramos, 250 miligramos y 500 miligramos. Las que más encontramos en el mercado generalmente son las de 500 miligramos. El ácido valproico, por su parte, viene en unas cápsulas de 250 miligramos y viene en jarabe en 250 miligramos en 5 mililitros. Generalmente el jarabe es mejor tolerado que las cápsulas. Las dosis. En un paciente que tenemos en eutimia, en consulta, por ejemplo, vamos a hacer un cambio y vamos a poner ácido valproico en vez de otro estabilizador o vamos a iniciar un estabilizador. Las dosis son entre 15 y 20 miligramos por kilogramo al día, dividido en 2 a 3 dosis. Pero si tenemos un paciente que está hospitalizado por un episodio de manía, debemos aumentar esta dosis y empezar entre 20 a 30 miligramos por kilogramo al día. La dosis máxima es de 60 miligramos por kilogramo al día, siempre vigilando los efectos secundarios y la tolerabilidad del medicamento. En cuanto a la valproemia, tenemos que la valproemia se ha hecho con estudios principalmente con divalproato de sodio. Con el divalproato de sodio tenemos que concentraciones de 50 miligramos por litro sirven para manejar la manía. Sin embargo, en nuestra práctica clínica, lo que más usamos es el ácido valproico. Y con el ácido valproico encontramos que concentraciones más altas sirven más para el manejo de la manía. Por tanto, la recomendación es siempre tener concentraciones entre 80 a 120 miligramos por litro. Entonces, muy fácil, la enfermedad del 8. Si con el litio teníamos que era entre 0.8 a 1.2, corrémosla como un poco y con el ácido valproico vamos a tener una valproemia de 80 a 120. Así lo recordaremos más fácil. ¿La valproemia para qué nos sirve? Nos sirve para evaluar la adherencia al tratamiento, ya que si están bajos, pues obviamente el paciente no lo está tomando o las dosis no son las óptimas, y esto nos permite monitorizar los niveles máximos recomendados y evitar los efectos adversos que dan las altas dosis de ácido valproico. Al igual que el litio, la valproemia se debe hacer al 5.º día luego de inicio de la dosis o el ajuste de dosis. ¿Cómo es el seguimiento? Entonces, recordemos que el principal órgano metabolizador del ácido valproico es el hígado. Por tanto, lo primero que debemos pedir al inicio es función hepática con AST, ALT. Además de esto, también se ha visto que el ácido valproico puede disminuir el conteo de plaquetas. Por eso debemos hacer un hemograma con plaquetas para el seguimiento, al inicio y al seguimiento. Un ionograma en adultos mayores porque puede alterar un poco los electrolitos y una ecografía de ovarios en adolescentes por el riesgo que tienen las altas dosis de producir un ovario poliquístico. Luego del primer mes de iniciado el tratamiento, solicitar el hemograma con plaquetas y las transaminasas y cada 3 meses el hemograma con plaquetas y transaminasas. Los otros exámenes los podemos pedir de acuerdo a los síntomas que presenten los pacientes. Los efectos secundarios más comunes del tratamiento con ácido valproico o con divalproato de sodio son temblor, sedación, náusea, vómito, dolor abdominal y dispepsia. Estos son los más comunes y se presentan generalmente en el primer mes de iniciar el tratamiento. A largo plazo, tenemos que puede haber un hiperinsulinismo en un porcentaje pequeño de pacientes, ovario poliquístico y aumento de peso. Ya queda una hiperfagia. Y la única contraindicación absoluta que tenemos para el ácido valproico es la falla hepática. En algunos pacientes se puede presentar en una mínima proporción exantema, trombocitopenia y leucopenia.
y durante los primeros 2 años de tratamiento se puede presentar hipotiroidismo. Por eso es importante hacer el seguimiento con la TSH durante los primeros 2 años. En el embarazo, siempre se debe pedir una prueba de embarazo antes del inicio del tratamiento con ácido valproico. Es contraindicado en el embarazo, categoría D. Sin embargo, nuevamente les repito, siempre hay que evaluar el riesgo-beneficio, decisiones que deben tomar los especialistas en conjunto con ginecobstetricia. ¿Y a qué se debe esto? A que está asociado a defectos del tubo neural, anormalidades cráneoencefálicas en extremidades y cardiovasculares. Tiene muy baja excreción en leche materna, por lo tanto se puede dar en la lactancia sin ningún problema. Bueno, el tercer y último estabilizador del ánimo del que les voy a hablar es la carbamazepina. La carbamazepina fue desarrollada en 1957 como un anticonvulsivante. Se dieron cuenta en 1960 que era eficaz en la epilepsia y para el dolor crónico, generalmente dolor neuropático. Y hasta 1970 fue que se dieron cuenta que también servía como estabilizador del ánimo. Entre 1980 y 1990 se empezó a usar como tratamiento para el trastorno afectivo bipolar, sin embargo, su uso no está autorizado por la FDA. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se ha visto que es un antagonista del receptor de adenosina tipo 1, inhibidor de la adenilciclasa. Esto lo que hace es atenuar las vías de señalización del AMP cíclico, que se ha visto que están aumentadas en pacientes con TAP y disminuida en la depresión unipolar. También interactúa en las vías del inositol, que está aumentado en los pacientes con TAP. La farmacocinética. Entonces, la carbamazepina es de absorción muy lenta y variable. No es alterada por ningún alimento. La biodisponibilidad del 75-85%, con una unión a proteínas alta del 80%, y su metabolismo es esencialmente hepático. Entonces, al igual que el ácido valproico, tener en cuenta que el principal órgano que hay que evaluar es el hígado y tiene una excreción puramente renal. Es un gran inductor de citocromo P450. Entonces, debemos tener en cuenta que un gran grupo de medicamentos se metaboliza por esta vía. Entonces, tener en cuenta, por ejemplo, los azoles a la hora de dar carbamazepina. También es inductor de su propio metabolismo. Esto es dosis dependiente. Se ha visto que la inducción de su metabolismo empieza a la primera semana de tratamiento y puede alcanzar concentraciones estables a la 5ª semana. ¿Cuáles son las indicaciones de la carbamazepina? Solamente la carbamazepina de presentación de liberación prolongada está aprobada por la FDA para el tratamiento de manía y también para tratamiento de la depresión bipolar. Entonces se utiliza como profilaxis en trastorno afectivo bipolar para las recaídas. La presentación viene en tabletas de liberación inmediata de 200 miligramos y 400 miligramos. Y en jarabe viene de 100 miligramos en 5 mililitros. Entonces, el jarabe se absorbe muy rápido, sin embargo tiene unas concentraciones pico muy altas, lo que hace que a veces no mantenga una estabilidad completa. Todo lo contrario a las tabletas de liberación prolongadas, que mantienen unas muy buenas concentraciones estables y tienden a ser mejores para el tratamiento. Las dosis. Para el manejo agudo de la enfermedad bipolar necesitamos dosis altas, generalmente de 200-600 miligramos día divididos en 2 dosis. Inclusive a veces en pacientes con grandes manías que ya la han tolerado anteriormente, se puede empezar con 600 miligramos al día de una vez, siempre dividido en 2 dosis. La dosis usual del mantenimiento que necesitamos es 1000 miligramos día, con una dosis máxima de 1600 miligramos día. Los efectos adversos más comunes son la sedación, el mareo, la confusión, cefalea, náuseas, vómito y diarrea. Al igual que los otros estabilizadores del ánimo, los efectos más comunes se presentan en el primer mes de tratamiento, luego van desapareciendo. A largo plazo y con dosis altas se puede presentar la diplopía, visión borrosa, vértigo y ataxia, principalmente en ancianos, así que siempre debemos monitorizar todo esto. Los efectos adversos más graves son hematológicos y cutáneos. Recordemos que puede haber un síndrome llamado Steven-Johnson con la carbamazepina. No es muy común, pero siempre debemos advertir a los pacientes de que si tienen alguna reacción cutánea deben consultar. ¿Cómo es el seguimiento con la carbamazepina? Entonces, primero se debe empezar con hemograma, la función renal, tiroidea y función hepática, vigilando los órganos que puede afectar por efectos adversos, los órganos de eliminación y al órgano de metabolismo. Durante el tratamiento con carbamazepina se debe hacer un hemograma cada 2 a 4 semanas durante 2 meses. Luego, cada 3 a 6 semanas.
función renal, hepática y tiroidea cada 6 a 12 meses de acuerdo a la estabilidad del paciente y a la estabilidad de los exámenes durante el tratamiento. En algunos pacientes se puede considerar el monitoreo de sodio. Se dice que se puede hacer una vez al año. Ya esto lo debemos individualizar. En embarazo es categoría D. Al igual que el ácido valproico, como casi todos los anticonvulsivantes, puede tener defecto del tubo neural. Y en la lactancia es categoría C. Se cree que se puede excretar un poco en lactancia. Esto es todo lo que le tenía para hoy. Si quieren profundizar, aquí les dejo la bibliografía, en especial el libro de psiquiatría de la SIP, la 6ª edición, y también el libro de Schatzberg para aprender un poco más de farmacocinética y farmacodinamia de los medicamentos. Espero que les haya sido útil esta clase.